Buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo 2022-2023 del Seminario Interinstitucional de Historia de la Educación y el Conocimiento. En esta ocasión tenemos la ponencia El viaje de Gesualdo Sosa a México y Estados Unidos, de la maestra Pamela Ruth Racing. Vamos a escucharla primero y después pasaremos al comentario de la doctora Amalia Nibón. Primero presento a la maestra Racing. Ella es becaria doctoral de CONICET en el periodo 2018-2024 para obtener el título de doctora en estudios sociales en América Latina por el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Su tesis se titula La configuración de la pedagogía ruralista en Uruguay y sus conexiones con la educación rural mexicana entre 1930 y 1960, bajo la dirección del doctor José Bustamante Bismara. Ha participado en proyectos de investigación en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es profesora adscripta en la Cátedra de Historia de la Educación Argentina, Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba y ha publicado diversos artículos en revistas internacionales y capítulos en libros sobre historia de la educación. Sea bienvenida, maestra Racing, y procedemos a escucharla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Yasser. Yo tengo preparado un Canva, un PowerPoint para compartir con ustedes, vamos a ver si funciona. Tengo entendido, tengo 20 minutos, ¿no? Más o menos. Así que si más o menos los 15 minutos, alguien me puede decir faltan 5, para no demorarme mucho. Pero bueno, creo que vamos a estar bien. Bueno, voy a compartir acá. Un minuto. Ya. Bueno, acá estamos. Bueno, la presentación ya la hicieron, así que no hace falta decir mucho más. Este trabajo que estoy presentando es parte de los avances de mi tesis doctoral. Yo estoy investigando la trayectoria de 5 maestros uruguayos, uno de ellos es Gesualdo Sosa. Mi tesis está enmarcada en la educación rural uruguaya y sus conexiones con la educación rural mexicana. En ese marco reconstruyo la trayectoria de 5 maestros mexicanos. Bueno, Gesualdo Sosa, acá lo pueden ver retratado, un recorrido por su archivo. La invitación es, en este momento, que me acompañen a hacer un recorrido por el archivo personal de Gesualdo Sosa, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Uruguay. Y a través de este recorrido del archivo voy a ir señalándole algunas cuestiones que he trabajado en el texto que ustedes pudieron leer, tenían que les compartí. Me parece interesante por ahí agregar algo más de lo que ya está en el texto con ustedes. Bueno, Gesualdo nació en 1905 en Uruguay, falleció en 1982. Hablar de su vida nos llevaría muchísimo tiempo, pero voy a señalar algunas cuestiones importantes relacionadas con el trabajo que yo hice. Bueno, lo que más se conoce de Gesualdo es su experiencia en la Escuela Rural número 56 de Canteras de Riachuelo, departamento Colonia, Uruguay, entre 1928 y 1935. Carvajal, que es una investigadora uruguaya, lo definió como un intelectual transformativo porque Gesualdo tuvo un compromiso social y político a lo largo de toda su vida, estuvo
vinculado con el Partido Comunista Uruguayo y con distintas asociaciones, como la AIAPE, que ya voy a comentar después. Y fue, además de maestro, fue un escritor. Se puede decir que esa fue su segunda profesión, porque escribió múltiples libros. Dentro de ellos, el que más reconocimiento obtuvo fue Vida de un maestro, que es un libro que es como un diario de escuela novelado, en el cual el autor fue relatando de una manera muy interesante, muy atrapante el libro, su experiencia en la escuela número 56 de Canteras del Riachuelo. Esta experiencia la hizo en un contexto político autoritario durante el terrismo, y el gobierno de ese momento lo destituyó, le quitó la posibilidad de seguir trabajando como maestro en esa escuela, sobre todo por el reconocimiento que obtuvo dentro del magisterio y los círculos intelectuales, no solo de Uruguay, sino de otros países, por este libro. Él estuvo un tiempo, algunos años, trabajando como profesor de formación docente, pero tenía su vida muy limitada en ese contexto tan autoritario, sus actuaciones públicas, su desarrollo personal y profesional. Y cuando en 1939 el gobierno de Cárdenas lo contrató, lo invitó como asesor de la SEP, la aceptó y viajó. Se entiende que viajó a fines de 1939, o si no, los primeros días de 1940, terminando ya el 1939. Él estuvo allí hasta fines de 1942 o principios de 1943, ya en 1943 estaba en Uruguay de nuevo, y así que durante ese tiempo estuvo en México, y mientras estuvo en México, lo invitaron a participar de la New Education Fellowship, la NEF, se puede abreviar, en Estados Unidos. Primero le llegó una carta a Uruguay, y después lo buscaron en México. Así que también vamos a trabajar un poquito lo que fue el viaje de Gesualdo a Estados Unidos, y bueno, después, cuando volvió a Uruguay, cuando ya hubo un proceso de reapertura democrática, cómo fue su regreso a Uruguay y qué repercusiones tuvo su regreso. Bueno, acá está los documentos que yo he trabajado. Obviamente trabajo otros que tienen que ver con todo lo que he trabajado en la tesis de reconstrucción del proceso uruguayo, pero especialmente Gesualdo son los materiales que están aquí en la Biblioteca Nacional de Uruguay, que está en su archivo personal. Bueno, acá ahora rápidamente les quería mostrar, por ejemplo, estas cartas de lectores que él recibía a raíz del libro de vida de un maestro. Esta es una carta que le envió Raúl Amaral mientras era alumno de la Escuela Nacional de La Plata en 1937. Este hombre después se convirtió en un reconocido escritor de poesía, se radicó en Uruguay. Acá le hablaba a Gesualdo de cómo le había llegado el libro y toda una serie de discusiones de políticas de la época, el reformismo también, de que bueno, había pasado hace algunos años en Argentina, de la reforma universitaria, bueno. Pero él se lo mandó mientras era alumno del Colegio Nacional. Después acá tenemos una carta que le mandó un maestro rural de la provincia de Córdoba, que es donde yo vivo. No pudimos identificar su nombre, pero también le decía que se sentía identificado con el tipo de experiencia que él había tenido como maestro rural, y lo difícil que es no querer hacer algo diferente, salirse un poco de la burocracia, de lo establecido. Y después acá tenemos otro documento que es de la Asociación de Intelectuales, Artistas y Profesionales y Escritores, la IAPE, que es una asociación que existió en distintos países, entre ellos Uruguay, que Gesualdo más adelante la preside. Esta asociación le envía una nota a Gesualdo y a otros personas que participaban de la asociación, y cita a Gesualdo, cita una frase que se ve que dijo Gesualdo sobre la juventud uruguaya, que estaba en un contexto
de mucha represión y mucha censura, no en represión así tan violenta, pero sí de mucho censura, mucho desánimo. Bueno, en los años 30 también con el ascenso del fascismo a nivel mundial, bueno, un clima político bastante particular, y él, que no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo, que estaba ahí censurado, y estaba como bastante, se lo notaba bastante desilusionado y pesimista. Entonces, bueno, acá la IAPE es interesante porque lo cita y después como que lo incita a que supere su pesimismo frente a la situación en la que estaba eh, eh, la juventud uruguaya durante el terrorismo. Esto fue en el 37, digamos 2 años después de la publicación del libro. Y acá ya vemos Gesualdo en México, ¿sí? Sabemos, como les dije, que en el año 1939 fue contratado para, para trabajar en México. Él ya, después de este libro que les comenté, Vida de un maestro, saca otro libro que se llama Fuera de la escuela, y en el prólogo de ese libro, él dice que ya no podía hacer nada dentro de los círculos oficiales de Uruguay, y que lo habían contratado para trabajar en otro país. No dice qué país, pero sabemos que es México. Bueno, en el archivo podemos ver de Gesualdo que hay distintos materiales. Uno es esta caja que se llama Informes y Materiales sobre Problemas Educativos Mexicanos, y este es donde está un libro inédito de él que se llama Mis Experiencias Pedagógicas en México. ¿Qué hizo Gesualdo en México? Bueno, tuvo muchos trabajos, ¿no? Uno fue su función en la SEP. Según él, consistía en ser un informante del Estado en general de las escuelas urbanas y rurales, que recorrió gran parte del país. Fue docente de Ciencias de Educación y Literatura, acompañó a normalistas en la capital y en tierra adentro, asesoró en seminarios de capacitación de maestros rurales, dictó distintos seminarios en el interior del país, escribió artículos en la prensa, en el Nacional y el Popular, elaboró informes, participó de la Conferencia Nacional de Educación de México. Y también me parece interesante que esto sería algo para seguir investigando, las distintas relaciones de amistad, de compañerismo, de discusión política, además, que entabló con distintos personajes o personas, entendido. Luis Álvarez Barret, también que durante el mandato de Cárdenas trabajó como jefe en la sección de escuelas normales del Departamento de Enseñanza Agrícola y Normal y Rural. Alfonso Favila, que era un indigenista, bueno, Víctor M. Reyes es el muralista, etc. Todas estas personas las nombra él en su libro como personas con las que se vinculó. Este es uno de las correspondencias que le llegó a Gesualdo, que era una carta que le envió el profesor Cayetano González Santos, junto con un poema que se llamaba Uruguay México, y bueno, este profesor era un compañero de Gesualdo en la Escuela Elemental Agrícola de Oaxaca, y bueno, le escribió para agradecerle que haya ido a incrementar la educación en México, y le dedico un poema con frases en zapoteca. También otra carta que no incluí es la de un maestro que fue a asistir a una conferencia de Gesualdo en esta escuela. Era una conferencia sobre escolanovismo, sobre escuela activa, sobre escuela nueva, y el maestro le manda una carta a Gesualdo y le dice, no entendí nada de lo que explicó. Lo podría volver a explicar porque o sea, se había quedado interesado, pero no había logrado comprender los conceptos que estaba desarrollando Gesualdo. Esto para ver un poco los aportes de Gesualdo quizás a México, ¿no? Y después, bueno, acá vemos una nota que le enviaron a Gesualdo autoridades, digamos, autoridades suyas, que le decían que había ido eran en realidad un jefe quejándose con otro jefe, y se lo remiten con copia a Gesualdo,
y se quejan de que Gesualdo llevó a estudiantes normalistas a supuestamente hacer una práctica, pero que se la pasaron de vacaciones, que no fue tan un verdadero proceso de práctica docente. Bueno, no sabemos bien qué hicieron ahí, pero solo tenía todo esto más del arte, del contacto con la naturaleza, puede haber hecho algo más desestructurado. Pero él siempre tuvo, ya en Uruguay, también que trabajó en un contexto autoritario, pero siempre tuvo como problemas con quienes eran sus autoridades, sus jefes, salvo con su mujer, que era la directora de la escuela rural donde trabajaba. Y bueno, acá vemos este texto, no sabemos si se publicó o no, y si se publicó dónde. Se llama Lo que los intelectuales y pueblos de Iberoamérica esperan de la educación mexicana. Es un artículo escrito entre 1939 y 1940 porque habla de los primeros días de su llegada a México. Así que puede haber sido el último mes de 1939 o principios de 1940. Y bueno, este artículo es interesante porque, bueno, da cuenta del momento en que tenía mucha fe en el proceso revolucionario mexicano, ¿no? Y de lo que estaba haciendo el gobierno, lo que estaba haciendo el pueblo, y acá, bueno, él cuenta que fue a un cierre de curso de unos estudiantes normalistas de Jalisco, y que se sorprendió un poco de la idiosincrasia del maestro rural mexicano, como que lo veía siempre mirando para adentro, tímido, y decía, está todo el mundo pendiente de lo que están haciendo ustedes y ustedes no lo saben, digamos, de algún modo. Y bueno, también acá en este texto es cuando Gesualdo cita a Dewey, que tenía ahí como una relación medio de amor-odio con Dewey, lo criticaba pero a la vez lo estudiaba, lo reconocía y decía, bueno, Dewey dijo que rescató, digamos, este proceso, esta interrelación entre la escuela rural mexicana y la comunidad como algo interesante, pero, eh, pero estos maestros, no, como que les llamaba la atención esto, de que los maestros no percibían la importancia de su trabajo a nivel transnacional, de algún modo. ¿Y qué más? Bueno, acá vamos a ver un poquito de lo que fue su viaje a Estados Unidos. A Gesualdo le llega una invitación de la Progressive Education Association, la PEA, para participar de la 8ª conferencia de la New Education Fellowship, que tuvo lugar del 6 al 12 de julio de 1941 en Michigan, y a dictar conferencias en diversas universidades de Estados Unidos. Acá se puede ver todo lo que le pagaban el pasaje, le daban plata para los gastos, el hotel, le daban todo el itinerario y le daban también materiales, que era uno de los materiales era esto, que es el programa de la conferencia, que Gesualdo lo tiene todo marcado. Ravelo, que es una investigadora brasilera que hace poquito empecé a leer algunos textos de ella, estudió un poco de lo que fue esta conferencia y bueno, explica un poco bueno, cuál era la intención de Estados Unidos de organizar la conferencia en su país, la primera vez que se organizaba en Estados Unidos, y bueno, cuál fue la injerencia del gobierno, distintas agencias del gobierno y también de empresas en la conformación de esta conferencia. Y bueno, la idea era de un poco de atraer a los educadores latinoamericanos a esta conferencia, que era como una instancia de algún modo de organización internacional de la educación, ¿no? Estamos hablando previo a que se funde la UNESCO, en contextos de Segunda Guerra Mundial. Y bueno, entonces, bueno, Gesualdo, como les digo, le llegó una invitación a Uruguay, se ve que ahí avisaron que no vivía más, se le dieron la dirección de México, le mandaron de vuelta nuevo
2 cartas más diciéndole que por favor que avise si iba a ir o no, y él no sabía si ir, dice que estuvo conversando con colegas de él, porque desconfiaba un poco del carácter imperialista de esta conferencia, de que había por detrás, pero bueno, finalmente decide viajar y viaja junto con Sánchez Potón, que era el ministro de Educación mexicano. Y bueno, después redacta este texto que se llama Figura y Transfigura de la Octava Conferencia Internacional de Educación en Ann Arbor, Michigan. Yo interpreto que es un artículo inédito. Y acá, bueno, cuenta todo esto que les estoy diciendo yo a ustedes. Cómo fue que le llegó la invitación, sus sospechas y qué pasó, cómo vivió él su experiencia allí. Y ahí también presenta como una controversia con Dewey, que era el presidente honorario de esta conferencia. Y bueno, lo que plantea es que bueno, como que había una propuesta de organizar la educación en este contexto de guerra mundial, pero que él de algún modo sospechaba, ¿no? Le cerraba un poco cuál era esta propuesta, desconfiaba. Y bueno, lo que yo interpreto es que luego de este viaje a Estados Unidos él se alejó de estas eh, asociaciones internacionales, digamos, vinculadas con la escuela nueva, la escuela activa. Él después, digamos, en 1944, ya estando en Uruguay, se afilia oficialmente al Partido Comunista Uruguayo, y comienza ya toda una trayectoria de vinculación más con la URSS, digamos. Así que bueno, ¿qué más? Esto es Gesualdo en Uruguay sobre México. Como les digo, en 1943 asume un gobierno nuevo en Uruguay, se termina toda esta etapa larga del terrorismo que fue, digamos, desde 1933 a 1942, mirándolo en términos amplios, ¿no? Porque hubo algunos procesos electorales y cambios, pero verdaderamente el momento de reapertura democrática fue en 1942, cuando hubo elecciones libres, participativas, sin un alto grado de abstención, y se elige un gobierno bueno, que era un poco más progresista, y que había todo un clima de apertura democrática, del cual participaron muchos los maestros de ese proceso. Y bueno, a él, a Mesaga, que era el presidente uruguayo, lo contrata para que sea asesor ahí en Uruguay, y le quita todas las cuestiones legales que le habían impuesto el terrorismo, le vuelve a dar los sueldos que no les había dado, las cuestiones de la jubilación, todo, digamos, junto con otras personas que habían estado en una situación similar. Y bueno, él vuelve a Uruguay, y los maestros lo reciben, lo invitan a congresos de maestros, empieza a dirigir un boletín gremial. Bueno, empieza a tener toda la actuación pública que no pudo tener antes, en la década del 30, ¿no? Y bueno, todos sabían que se había ido a México, entonces en Uruguay había ya algún tipo de interés por México, que es bueno, todo lo que yo estudio en mi tesis, pero él, además de participar en congresos maestros y dar algunas conferencias sobre este tema, bueno, tenemos acá el documento de una conferencia que dictó en el Rotary de Montevideo, se llama Física, Metafísica y Actividad de México, y que también acá lo que yo empiezo a ver de los documentos de Gesualdo es cierta dificultad de él para poder explicar el proceso político y educativo mexicano. De algún modo
el hecho de, yo creo, de haber estado en este momento de transición del fin del cardenismo, inicio de un nuevo ciclo político, como que lo dejó un poco desorientado, ¿no? No sabía mucho qué, en conclusión, qué comunicar. Y entonces todos los documentos que hay, que yo he podido leer sobre México, está esta cuestión, ¿no? De no poder comunicar con claridad, siendo una persona que era muy clara para escribir, para hablar, para... Perdón, Y, maestra, si puede apresurar porque no vio mis mensajes, pero ya se acabó su... perdón, sí, por eso dije que me hablen, porque no estoy viendo el mensaje. Bien, ahí es lo último. Este es el libro inédito, Mis experiencias pedagógicas en México. Es un libro que tiene 272 páginas aproximadamente. Es un libro que ya tenía eh, una editorial cerrada, la editorial Letras, tenía 5 capítulos, y esta es la situación del prólogo, para que vean cómo le costaba a él cerrar, ¿no? Todo tachado, con letras, con palabras, y así están todas las páginas del libro. Y este libro no lo publicó, digamos. Hizo un prólogo en 1947, pero ya lo venía escribiendo de antes, ¿no? Y bueno, por último, esto también, lo del 1945, porque él desde que llegó a Uruguay, del 43 al 50, publicó 9 libros, o sea, era una persona que tenía mucha capacidad para escribir y que se lo publicaba. Pero este libro sobre México no se publicó. Yo creo que por decisión suya, digamos, porque si no, ya tenía una editorial arreglada. Y bueno, en este libro, Educadores de América, él dice que le hubiera gustado escribir una segunda parte de Vida de un Maestro, que se hubiera llamado Vida de un Maestro en México, y que en algún momento iba a salir ese libro, que en algún momento se iba a publicar. Bueno, acá estamos, esperando el libro que no se publica. Bueno, acá les muestro la foto, este retrato de Gesualdo, que era el que estaba al principio, entero. Se lo hizo un arquitecto y escritor ucraniano, argentino, con el cual se ve que tenía algún contacto. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, maestra Racing, y mil disculpas por la confusión. Pasamos ahora con la comentarista, va a ser la doctora Amalia Nibón Bolán, quien haga el comentario. Ella es doctora en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Doctora en Psicología por la UNAM, realizó un postdoctorado en el Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB y ha recibido distinciones en diferentes instituciones como el Premio Nacional en el concurso Experiencias de Atención a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior en la categoría de ensayo otorgado por la ANUIES y la Fundación Ford. Sus líneas de investigación son formación de profesores de educación primaria y formadores de profesores en contextos de diversidad cultural en América Latina, y es autora de diversos capítulos de libros y artículos de revistas. Muchas gracias por su comentario, doctora. Adelante. Muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación para comentar este trabajo tan interesante, porque son muchas miradas las que nos aporta, y creo que pues las fuentes, voy a empezar por ahí, en las que se apoya todo esto, todo este trabajo que nos está presentando Pamela Racing, es un trabajo sustentado en documentos de primera mano. O sea, realmente ella está metiéndose a la mano del escritor, a su pluma, y desde ahí lo está conociendo. Por un lado. También periódicos, cartas de otro tipo que le envían maestros, invitaciones, premios o reconocimientos, invitaciones internacionales. Todo esto va a contribuir a ir trazando una trayectoria que desde el primer momento en que sale su obra literaria sobre la experiencia de un maestro en una escuela, ya está ahí sembrando un lugar dentro de la escritura pedagógica, me parece, ¿no?
sea, esto, y todavía no sale de su localidad. O sea, realmente él está muy, muy metido en su reflexión pedagógica. Y tiene este gusto por la literatura de tal manera que le permite expresarse de manera más llana, más libre sobre su experiencia como maestro rural. Esta combinación profesional como docente y como escritor va unida desde el principio en que se está trazando esta trayectoria. Es muy importante esto porque estamos viendo a través de este personaje y una reflexión que no la desarrolla mucho Pamela, que es la categoría de Giraud sobre intelectual transformativo. Ella piensa que desde este planteamiento pedagógico puede entender mejor a su personaje. Y creo que no solamente a su personaje, sino a los 5 personajes que ella está trazándose de manera más amplia en su investigación doctoral, ¿no? Entonces, este concepto de intelectual transformativo es un concepto que habla del rol docente en su práctica profesional, las reflexiones y las acciones. Aquí creo que se puede conjugar lo que es este personaje, Gesualdo, en términos de un escritor, un docente y que tiene un pensamiento que va más allá del ámbito escolar. Y por eso empieza a tener problemas, ¿no? Porque no se ajusta a los lineamientos normativos estándar de lo que puede ser un maestro rural. A mí me parece que la decisión de haber escrito ese texto literario es muy importante, como lo serán sus otros textos que escribe y que Pamela nos refiere a lo largo de su trayectoria, pero como apuntes, como datos, y son muchos, ¿no? O sea, que serán unos 6 o 7 libros, ¿no? Trabajos que publica. Y centra su atención, Pamela, en un punto que es para ella quizá crucial para entender lo que puede significar la perspectiva del mundo de un docente rural de Uruguay que tiene vínculos con sus pares argentinos, pero que también tiene la posibilidad de establecer vínculos con sus pares de México. Y más allá, porque él lo va a extender todavía a otros lugares. Es una mirada en donde deja un poquito de lado su rol docente para convertirse en tener un rol de un intelectual. Y no sé entonces hasta dónde esta categoría de Giraud se ajusta para él. Entonces, ese es como un primer planteamiento que me hago. En, porque por la complejidad de su biografía. También me parece que se destaca mucho aquí al personaje, pero me entra una confusión cuando no veo a los otros 5, perdón, a los otros 4, y que sé que también son parte del pensamiento de esta investigación.
Entonces, eso me hace plantearme la necesidad de entender escenarios interinstitucionales e internacionales distintos. Es la misma época, posiblemente, espero que sí, la de los otros cuatro uruguayos, que nos esté hablando de la mirada hacia México y lo que a él de particular, o a ellos, podría ser también, les deja la experiencia de migración, la experiencia de mirar con otros ojos una misma realidad que para ellos serían sus pares. A mí me gusta mucho la sinceridad de Gesualdo. Me gusta mucho esa honestidad con la cual su pensamiento pedagógico se ve confundido, se ve desorientado, como quizá como nunca en otras obras, ¿no? Él, a pesar de haber sido de primera instancia maestro rural, la experiencia que tiene en México deja una huella que yo creo que puede ser, que podríamos ir más allá, señalando qué esperaba él, ¿no? ¿Qué esperaba él de México? Que de algún modo me parece que tiene que ver con la obra que publicó en el año 35. ¿Qué esperaba él ver aquí y que no vio? Y por otro lado, ¿qué fue lo que vio que le dejó un pensamiento que no comprendía? Le dejó una serie de vivencias que él le cuestionaba a él, bueno, ¿por qué? Si puede ser más fácil el asunto, ustedes son personajes, pues, clave en México, ¿cómo no se ven? Pero los escenarios son muy distintos en esa época. No quiere decir que no haya habido similitudes, ¿no? También en cuanto a las condiciones y de formación del maestro rural, pero creo que este personaje es muy transparente y nos enseña muchísimo de cómo miramos. Es un trabajo, creo, hermenéutico el que nos aporta en su experiencia. Pamela se hizo varias preguntas y creo que todas las preguntas que se formuló las abordó y su exposición nos da cuenta muy, muy bien de todo lo que pasó él, ¿no? De su desempeño, dónde estuvo, cómo estuvo. Tenemos una historia profesional rica, muy rica y llena de facetas. ¿Cómo entender entonces a un personaje como él, tan interesante, para aportar al conocimiento de la historia de la educación? En la historia de la educación, en este caso, puede ser binacional, puede ser más latinoamericana, puede ser iberoamericana. O sea, habría que definir con qué enfoque se quiere contribuir como este estudio. También creo que es un momento muy importante el momento de la Segunda Guerra Mundial, que está marcando un camino y que lo va
a marcar de manera fundamental posteriormente, y que va a hacer que el maestro Sosa tome otro camino, por ejemplo, ¿no? Y que otros países de América Latina se acomoden más a las perspectivas marcadas por el triunfo de Norteamérica, de los países del eje, en donde nosotros vamos a tener como más influencia. Pero él tiene otro planteamiento. Por eso busca vincularse al Partido Comunista de su país. Y ir a Cuba, y no sé, posiblemente fue también a algún lado de la Unión Soviética, pero también en Cuba hizo algo. Es muy clara su postura. Entonces, el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la política de esta no intervención, entre comillas, de los Estados Unidos en América Latina, porque estaba ocupado en otros lados, bueno, hacía que se centrara más la atención en una problemática de cómo vamos a entender ahora la educación en esta parte de la reconstrucción. A mí me parece que el cuestionamiento que se hace Sosa sobre la Revolución Mexicana tiene que ver con ese perfil de idea que tiene, con ese pensamiento pedagógico más hacia el sentido comunista, ¿no? Y eso no pasa aquí. Entonces, estamos viendo a un personaje que por eso se le hace muy difícil entender una realidad que no puede negar, porque también valora lo que vivió en México. También estableció con pares, maestros rurales, una convivencia que le hizo sentirse parte de, ¿no?, de esa realidad. Sin embargo, su manera de pensar el sentido de lo que debe dejar una revolución y un plan de lucha social vista de lo que él ve como una pobreza intelectual, ¿no? Digamos, de un maestro rural. Bueno, entonces, a mí me gustó mucho, mucho el trabajo, estas observaciones que hago, sobre todo la última parte que nos deja el trabajo de Pamela sobre la prudencia, que, o sea, no puede publicar, prefiere no publicar, tampoco destruye los papeles, ¿sí? Los deja así. Y eso creo que es simbólicamente es muy importante para pensar en cómo era su pensamiento pedagógico. Un pensamiento complejo, un pensamiento que tenía más interrogantes que certezas en materia de educación rural. Quizás si no hubiera venido a México hubiera tenido otra manera de entender la educación rural, pero México le hizo pensar que no, esto no es tan así, tan fácil. Entonces nos deja otras preguntas, finalmente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué esperaba en esa trayectoria, en ese contexto biográfico de Sosa? ¿Qué esperaba ver en México? ¿Qué esperaba entender cuando viajaba y platicaba con los maestros oaxaqueños, con maestros de origen campesino e indígena? ¿Qué quería qué quería sentir? ¿Qué reportes dejó en México de su experiencia de este contacto con los maestros rurales? Porque esa fue su función. Tenía que ser dar un informe
de su trabajo que él hacía, que visitaba en las escuelas. Entonces, ¿qué informaba? ¿Qué quería ver? ¿Qué, qué le era posible intelectualmente ver también? De acuerdo a su historia, de acuerdo a su formación, de acuerdo a lo que sabía de México y de acuerdo a lo que él entendía como el mundo, ¿no? El mundo en términos de un cambio radical y que no le satisfacía lo que se proponía como los planteamientos de la escuela nueva. Por eso criticaba yo, porque era muy limitado, como chiquito, ¿no? Para lo que él buscaba. Pero entonces, ¿qué era lo que buscaba? Y creo que la obra, la primera, el libro que escribe en el año 35 es clave para ver ahí su utopía. ¿Cuál era esa utopía? Y esa crítica, esa, esa fuerza que él hace ver que tiene un maestro rural. Bueno, pues aquí lo dejo y podríamos iniciar un diálogo ya entre todos. Gracias. Muchas gracias, doctora Nibón. No sé si tiene la maestra Racing alguna reacción al respecto o pasamos a las preguntas del público. Como ustedes prefieran. No sé. ¿Puedo decir algo cortito ahora y después pasamos? Sí, está bien. Bueno, muchas gracias, Amalia, por los comentarios. Quería saludar acá a colegas uruguayos, que estoy viendo a Gabriel y a Miriam también, ¿no? No sé si hay alguien más de Uruguay. Así que bueno, para mí siempre es un desafío y un gusto poder compartir los avances de mi investigación con México y Uruguay. Es como yo como argentina, digamos, es lo más importante porque son las instancias en las que puedo tener un diálogo con personas que de algún modo saben de lo que estoy hablando, digamos, es más que en Argentina. Así que, bueno, muy contenta del espacio de poder compartir. Es la primera vez que comparto lo que investigué sobre Gesualdo, así que es una instancia importante para mí. Y bueno, después sobre los comentarios de Amalia y las trayectorias de los otros maestros. Bueno, en un momento yo lo que había propuesto para este seminario era hablar sobre 3 de los 5 maestros, pero después me di cuenta que no me entraba en un artículo, así que decidí solamente por Gesualdo, porque bueno, son las limitaciones de este tipo sí, de textos más breves, pero bueno, yo bueno, tengo interés de seguir compartiendo el trabajo. La idea es rendir la tesis a principios del año que viene y después poder tanto compartirlo en Uruguay como en México, así que la idea es eso. Siempre yo tuve toda la intención de viajar a México, pero no pude, digamos, con el tema del COVID. Después me postulé una beca que no gané, traslados y todo. Uruguay sí, por supuesto que pude ir, pero queda esto de, bueno, ¿qué registros hay en México sobre el paso de estos maestros, ¿no? Me gustaría para seguir indagando. Y después rescato esto que decía Amalia sobre la sinceridad de Gesualdo y, bueno, la importancia tanto de los textos que publicó como de los que decidió no publicar, ¿no? Porque ahí había algo que, bueno, no vamos a saber en su cabeza qué pasaba, pero hubo una decisión, ¿no? De no publicarlo. Y, y bueno, quizás un cuidado también, ¿no? De algún modo. Así que, bueno, después espero a ver si hay alguna pregunta más particular y, y si no seguimos conversando. Bueno, abrimos entonces el espacio para quienes quieran participar, por favor.
¿Preguntas o comentarios? Doctor Escalante, por favor. Gracias. Bueno, un gusto escucharte, Pamela. Además que tengamos colegas de Uruguay y de Argentina acá con nosotros en el seminario. Bienvenidas, bienvenidos a estas reuniones. Y yo tengo una duda en términos de lo que él está hablando en México en su visita a Jalisco, que se encuentra con un indígena zapoteco, ¿no? Es así en el texto. Y bueno, me sorprendió porque no es donde está asentado el pueblo zapoteco, ¿no? Está en Oaxaca. Y dije, bueno, pues seguramente migrantes pudieron estar, pero luego en el texto se dice que no habían salido de su entorno, ¿no? Entonces ahí me quedó como descontrolado. Probablemente sea el mismo Gesualdo el que equivoca y dice que es zapoteco, ¿no? Y puede ser de algún otro sitio. Y ya que estamos hablando de Jalisco, y frente a lo que comentas de la imposibilidad de haber viajado a México, que no lo descartes, todavía podría ser, hay en línea un periódico de Guadalajara, es muy digamos, conservador, pero está en línea El Informador. Probablemente en esos años puedas encontrar alguna referencia a Gesualdo en este ámbito de su presencia en Jalisco, ¿no? Y lo otro es, ya no sé dónde es que yo vi que tiene o publica algo en algún texto que dirige Lombardo Toledano. No sé si de eso nos podrías decir algo al respecto. Vicente Lombardo Toledano, en ese momento él estaba en la CTM, en la Confederación de Trabajadores de México, y bueno, pues era, digamos, como del ala izquierda, ¿no? Dentro del oficialismo. Eh, Tuvo una relación muy fuerte siempre con la Unión Soviética, ¿no? Y en una revista que él dirigió unos años, Futuro, también allí pues acercaba el pensamiento de Lunacharsky y de otros autores soviéticos en materia educativa, por ejemplo, aunque la publicación no era exclusiva de educación. ¿Cuál publicación me decís, Carlos? Futuro es una revista que salió unos cuantos años en esa misma época en que está él acá en México, ¿no? Y la publicación, la otra, el periódico, es El Informador. Eh, Mm. lo de Jalisco y que había personas que hablaban zapoteca, bueno, lo dice él, puede haber sido que no haya sabido bien distinguir las distintas lenguas indígenas, hace poco que había llegado, no lo sé. También él dice que en ese fin de curso había personas como de diferentes razas o algún término así usa, entonces yo creo que puede haber sido como una especie de acto de fin de curso de distintos cursos y se hayan congregado maestros de distintas regiones, porque habla de personas, va describiendo como distintos grupos o comunidades, entonces puede ser ese el motivo. Y después sobre la publicación que me hace referencia, no tengo nada en particular para agregar, no. Lombardo, me decías. No sé nada. Bueno, te prometo buscar dónde es que lo vi y te lo envío. Dale. Y sí, Disculpa que no lo bueno, tengo ahorita presente. pueda ampliar o ir armando más precisiones, conexiones, todo. Estoy. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario?
Ariadna, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pamela, por unirte al seminario, Amalia, por comentar. Pues yo nunca había escuchado de este maestro uruguayo, entonces pues fue muy interesante conocerlo, saber que hay ese archivo tan rico en Uruguay. Tengo una pregunta, porque pues sí, como leyendo un fragmento de la vida de Gesualdo, como que me entran muchas dudas. Digo, nos diste una muy buena contextualización en la presentación, pero igual me quedo pensando si no parte de, o sea, ¿qué tanto parte de esta observación que él hace de que es que están medio confundidos los mexicanos y luego tú dices, bueno, el que está confundido es Gesualdo, que no sabe qué rescatar de allí, ¿no? O qué contarle a los uruguayos. Me pregunto también si no percibes tú, pues no digo directamente en los documentos que citas acá, sino en general en el trabajo digo, en la mucha otra documentación que has consultado sobre él, si no habría como que una preocupación política de que él tuviera una mirada crítica precisa sobre ciertos procesos y no se atreviera a hacer una crítica muy explícita, pues porque no quería hacer daño, ¿no? Como ese proceso mexicano que en principio le parece prometedor desde un punto de vista revolucionario, ¿no? Entonces, no sé si tengas pistas en ese sentido. Yo nunca me he topado con este maestro en mis exploraciones en el archivo de la Secretaría de Educación en México, pero bueno, ojalá sigan apareciendo pistas para ti, nada más. Bueno, podemos dejar que se sume la pregunta de la doctora Nibón, por favor. Y gracias. Sí quería anotar un punto que era, ¿cuáles eran las lecturas? Si es posible saberlo, las lecturas de él, de Gesualdo, eh, su biblioteca un poco, ¿no? ¿Qué era lo que él o sus apoyos cuando daba conferencias? ¿Cuáles eran esta perspectiva en la cual apoya este mundo de transformación? Porque, insisto, me hizo pensar mucho en esto el concepto de Giroux que tú señalas que es clave para ti en tu análisis. Entonces, o que será clave. Entonces, esto de intelectual transformador o eh, ¿qué significa? Eh, eh, Creo que es importante clarificar tu perspectiva de cómo quieres mirar a tus personajes, a tus maestros. ¿Cómo los quieres mirar? ¿Desde dónde los miras en esta manera de ver intelectual, transformador, reflexivo, crítico, comprometido socialmente? ¿Qué significa todo eso? Porque eso da el marco también para poder comprenderlos, entenderlos en su trayectoria, me parece. Adelante, maestra Racing, por favor. Bueno, sobre la pregunta de Ariadna, yo me quedo con algunas frases de él, ¿no? Que, por ejemplo, acá en esa conferencia que dio en el Rotary, decía cuando volvió a Uruguay, quien vivió más de 2 años la dramaticidad de la física, metafísica y actividad en México, y aún no ha podido traducir con la fidelidad que impone tal experiencia los hallazgos de sus estructuras, en su peripecia por componerse un perfil definido, sabe que lleva perdida entre ustedes la batalla de querer interpretarlas en esos 20 minutos. Entonces, escribió todo esto para decir, no sé qué transmitir. Y después, eh, en
en el libro Educadores de América decía, invitado a colaborar en la Escuela Mexicana por la Secretaría de Educación de ese país, ahí estuve más de 2 años luchando con los mejores por ajustar los propósitos y las teorías educativas del gran país azteca, generoso y amplio, pero confundido con sus aspiraciones ideales y sus duras realidades sociales. Yo lo que creo puede ser, o sea, comparto un poco la hipótesis esta de que había algún tipo de cuidado en esa confusión, ¿no? O sea, él reconocía el trabajo de los maestros rurales, él reconocía la transformación que hubo en México, todo el proceso de reforma agraria, y llegaba a Uruguay, un país en un momento de reapertura democrática, y, no sé, también él se fue en un momento como, no era una dictadura formal, pero o sea, un momento de dictadura y otro momento medio gris, digamos, pero sí de proceso represivo. Y bueno, ¿qué transmito acá cuando llego a Uruguay sobre lo que vivió en México? Habla de un país generoso, un país de un pueblo luchador, o sea, no era tan, bueno, para nadie es fácil describir lo que sucedió. Por eso habrá tantas investigaciones sobre el proceso posrevolucionario mexicano, ¿no? Es un proceso con muchas contradicciones. Pero sí también le tocó este momento, ¿no? Del 39 al 42, que es un momento particular, digamos, pero también la sociedad estaba en un momento particular. Así que, sí, una posibilidad puede haber sido eso, no querer desilusionar a estos intelectuales de Iberoamérica que esperaban tanto del proceso revolucionario mexicano de eso, y bueno, quizás sí hay una cierta radicalización en su pensamiento, un giro más a la izquierda, ¿no? Por esta también desilusión con la escuela activa y todo, entonces. Bueno, eso. Y en relación a lo que me dice Amalia sobre esto de intelectual transformativo, bueno, yo, si bien, como les digo, es un término que lo utilizó Nancy Carvajal, que es una investigadora uruguaya, que toma el término de Giroux para definir a Gesualdo. Yo estoy partiendo de esa referencia de ella, pero yo, por lo menos en la tesis, y en general, digamos, yo considero a todos los docentes como intelectuales, parto de ese supuesto, y Gesualdo, al haber puesto tanta cabeza en crear teoría pedagógica, digamos, creo que bueno, en esta idea de él se definía como un creador a sí mismo, dice que como maestro yo fui un creador, tenía una vocación en ese sentido, entonces yo coincido con esta idea de un intelectual transformativo, que estaba siempre en búsqueda de algo más, ¿no? Y, ay, mira, saludan de Colonia, Uruguay. Bueno, yo quiero escuchar a que los uruguayos digan algo antes que ser. Y bueno, me pareció que podía ser este término para él. Después sobre su biblioteca, vieron que en esa época muchas veces los autores no citaban directamente a sus referencias, pero sin duda era todo lo que es Escuela Nueva, desde Dewey, de Crowley, etcétera, hasta, hasta todo lo que es la URSS, digamos, Pruskaya, todos los educadores de la Unión Soviética, digamos. Así que variado su repertorio, sus influencias.
¿Alguien más tiene alguna aportación? ¿Comentario desde Uruguay? Verónica, por favor. Hola, muchas gracias. Pamela, me gustó mucho tu trabajo. Yo también desconocía pues la vida de esta figura y me pareció muy interesante conocer pues cómo fue su recorrido. Y quería hacerte una pregunta. Cuando él menciona que el libro de lo que él vivió en México era el libro que no le hubiera, o sea, no era el tipo de libro que él quería escribir, me quedaba pensando en si tú consideras que hubo ciertos aspectos puntuales respecto, no sé, a la manera de llevar en México, porque hay un punto donde dices que, bueno, después de lo de Cárdenas se volvió como capitalista y entonces eso al final lo desencantó. ¿Consideras que hubieron situaciones así muy puntuales respecto al sistema educativo que lo hicieron desencantarse de lo que había vivido aquí? Gracias. Puntualmente algo específico no lo he podido determinar, pero bueno, el tema de que cuando se derogó el artículo, ¿no?, número 3 es de la educación socialista y todo el proceso de unificación de la educación, que ya no tenía tanta una orientación tan ruralista la educación rural y todo digamos, ese proceso como de freno, me sale la palabra, pero bueno, un proceso que se frenó una dinámica que venía antes, supongo que lo puede haber desencantado. No sé exactamente qué habrá pasado. También puedo intuir un poco la burocracia, porque él era una persona que no se sentía cómodo en procesos así tan burocráticos, por eso me les mostraba ese mensaje que digamos, un superior le mandaba a otro, quejándose de la actuación de Gesualdo, con esto del viaje que hicieron maestros normalistas como una práctica, que se la pasaron de vacaciones, o sea, él estaba un poco incómodo a veces en algunos roles, entonces también puede haber sido eso. No le gustaba mucho recibir órdenes, me parece. Tenemos ahora la participación de Gabriel Escariolo, por favor. Hola, bueno, buenas tardes por acá. Bueno, agradecer a Pamela, disculpar la llegada tarde mía. Lamentablemente tenemos otras ocupaciones. Pero yo realmente no te escuché, pero a mí me interesaría saber, Pamela, del relacionamiento que tiene Gesualdo sobre México con otros maestros que, bueno, van a transitar por México. Miguel Soler Roca, que, digamos, su formación se realizó en Pascuaró, ¿no? Tuvo una relación muy particular con México, ¿no? Porque, bueno, toda esa formación en Pascuaró la trae a Uruguay y, bueno, hace el primer núcleo experimental de la mina. Digo en el sentido de cómo se relacionó él con aquellos que, digamos, pasaron por México, ¿no? Porque por lo que vos planteás, hay como diferentes experiencias, ¿no? En el caso de Julio Castro, de Miguel Soler Roca, es justamente todo lo opuesto que plantea, ¿no? No sé si se comprendió lo que quería decir. Bueno, Julio Castro, Soler Roca y otros dos maestros más son los otros maestros de los 5 que yo investigo, ¿no? Eh, para mi tesis, este trabajo es solo sobre Gesualdo, pero digamos, ellos viajaron un poco después, ¿no? Así que fue distinto, ya el contexto internacional era diferente, estaba creada la UNESCO, estaba creado el CRESPAL, y bueno, referencias de Gesualdo a Soler Roca no he encontrado, de Soler Roca a Gesualdo sí. Una referencia que me gustó mucho es que los
alumnos de Gesualdo de la escuela rural número 56 de Colonia, ahí en la persona de Colonia, se formaron como maestros junto con Soler Roca, ¿no? Soler Roca era un poco más joven que Gesualdo. Y bueno, y parece que a estos maestros, estos jóvenes, también se los estaba de algún modo persiguiendo porque decían que eran los discípulos de Gesualdo, y bueno. Y bueno, Soler Roca lo reconoce como un pionero, Gesualdo, en esto de algún modo de la educación rural en Uruguay, y bueno, después compartieron algunos eventos juntos, congresos de maestros, ¿no? Cuando volvió Gesualdo a Uruguay, y ahí Gesualdo estuvo exponiendo sobre México. Tengo los títulos de los trabajos que él expuso, pero no el contenido, ¿no es cierto? Pero sí expuso sobre México en el Congreso del 43. Y bueno, después dirigió la revista Concepto de la FAMU, de la Federación de Maestros. Entonces estaban ahí vinculados, digamos. Seguro que escuchó Soler Roca lo que dijo Gesualdo sobre México. Bueno, Soler Roca, para no dejar el resto por fuera de la conversación que estamos teniendo con Gabriel. Gabriel me ayudó en Uruguay a conocer un poco esto, así que gracias. Que decía, bueno, no, Soler Roca viajó a México en el 51, fue becado por el CRESPAL para estudiar educación fundamental. Y bueno, eso, después volvió a Uruguay. Bueno, no sé si mucho más. Muchas gracias. Pasamos con Miriam Márquez. Bueno, un poco en la línea de lo que planteaba Gabriel, Pamela, bueno, felicitaciones en primer lugar por este trabajo y por abordar en tu tarea de investigación el trabajo de los maestros uruguayos, y sobre todo, bueno, esto del vínculo con México, porque es verdad, encontramos muchísimo de ese vínculo cuando leemos algo sobre México y volvemos a leer a nuestros pedagogos uruguayos. Entonces, desde hace un rato quería preguntarte, ¿cómo ves esta influencia de México? No sé si va dentro de tu investigación, si no, decímelo. ¿Cómo ves esa influencia de México en lo que Gesualdo escribe o propone? Ahora hablabas de los congresos, o sea, tanto en el Congreso del 44 y 45, como cuando se crea la Federación Uruguaya del Magisterio en el Congreso del 46, hay una gran preocupación por lo rural y preocupación por la reforma agraria. Hay una comisión que trabaja sobre la reforma agraria, y bueno, no sé, yo eso no lo he investigado, lo he leído por ahí, pero digo, quería saber si habías investigado sobre eso, porque ahí se ve como una influencia. Miguel Soler viaja después a México, pero bueno, ¿cuál es la influencia, ¿no?, que puede haber traído Gesualdo, que está participando en esas instancias, ¿no?, por el cambio que tiene que haber en la propiedad de la tierra, ¿no? Ellos dicen, bueno, los maestros tienen que estar en el Instituto Nacional de Colonización, y bueno, y tienen que estar participando de que la tierra se distribuya entre los que no tienen, ¿no? Entonces, quería preguntarte si algo de esto tenés o podrías comentar. Bueno, la investigación que yo estoy tratando de terminar ahora, básicamente estudia eso, se estudia la configuración de la pedagogía ruralista en Uruguay y sus conexiones con la educación rural mexicana. Entonces, dentro de ese proceso, hay muchas cosas por decir, ¿no es cierto? Sin duda, ya antes de viajar, por ejemplo, Julio Castro estaba escribiendo sobre México, sobre la
la reforma agraria, los documentos de la CEP estaban dando vueltas desde antes, estaban las misiones sociopedagógicas. Bueno, hay muchas conexiones que que estaban las pistas ahí sin unir de algún modo, que yo estoy tratando de analizar. Yo lo que creo que Gesualdo transmitió son estas ideas de vinculación de la escuela Puertas Abiertas, de vinculación con la comunidad, de la idea más de... sí, como de actividad, el rol del maestro como guía también lo recupera él, digamos, como guía de comunitario, de vecindario. ¿No? Esto de que el maestro salga un poco desde un rol burocratizado y que se atreva un poco más. Pero la verdad es que lo que transmitió en esos congresos exactamente, tengo los títulos, pero no tengo el contenido, porque no he encontrado las publicaciones, digamos. Pero bueno, eso es lo que hasta donde yo he podido reconstruir. Eso puedo decir, sí. Después, bueno, hay muchas cuestiones que en el programa de escuelas rurales del 49, hay cuestiones que planteaba Gesualdo que están incorporadas en el programa también, todo lo que tiene más que ver con la expresión, con el arte, todo eso está ahí también. Bueno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Quisiera hacerle a Pamela. A usted, maestra Racing, si quiere agregar algo ya para concluir. Perdón, estaba, quería decirle los títulos de trabajos, pero no los encuentro acá, que en los congresos maestros que hablo sobre México. Pero bueno, no, quería agradecer el espacio, y bueno, siempre pasa un poco esto cuando uno presenta un avance de una investigación, siempre hay cuestiones que exceden el artículo, que exceden a lo que uno puede contar en este espacio. La idea es que tenga un sentido en sí mismo, pero siempre uno cuando empieza a investigar quiere saber un poco más. Así que bueno, nada, agradezco el espacio, y espero que les haya resultado interesante. Y bueno, cualquier comentario me pueden mandar un mail, cualquier dato que encuentren, cualquier pregunta, estoy acá a disposición. Bueno, pues a nombre del Seminario Interinstitucional de Historia de la Educación y el Conocimiento, podemos dar por cerrada esta sesión, no sin antes invitarles a la siguiente sesión que se desarrollará de manera virtual el día 29 de noviembre con el trabajo Objetos que hablan, cultura material y memoria escolar en Argentina, Chile y Colombia, que nos expondrán Alexander Aldana, Camila Pérez y Mariana Tosolini. Sin nada más que agregar, pues les agradecemos su presencia y les esperamos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias.